Ante todo, he de decir que no estoy especialmente obsesionado por las adaptaciones fidedignas a los originales, ni con los conceptos que se consideran canon o no dentro de una saga. A fin de cuentas, cada persona crea su propio concepto de canon a partir de sus experiencias y sus vivencias. En mi caso, la Tierra Media está compuesta por aquello que sentí y viví al leer los tres libros clásicos, pero también cuando leí Beren y Lúthien, Los hijos de Húrin, cuando jugué al juego de rol, a videojuegos o a los libros juegos del Middle Earth Quest, o cuando vi las películas de Peter Jackson, evidentemente, y la película de Born of Hope y la de Hunt for Gollum. Además, yo ya sé lo que es ver una adaptación a la pantalla de los libros de Tolkien después de leer a Tolkien, pues vi las películas de El Señor de los Anillos y las del Hobbit, después de leerme esos dos libros y el Silmarillion. Recuerdo perfectamente que tras ver La Comunidad del Anillo, hace ya años, sentía bastante decepción. Solo pensaba, bueno, ¿y dónde está Tom Bombadil? ¿Y por qué no han salido los túmulos? ¿Y por qué Arwen ha salvado a Frodo en lugar de Glorfindel? ¿Y dónde está Fredegar Bolger? Sin embargo, cuando vi la película después, poco a poco entendí que había ciertas adaptaciones que eran necesarias para pasar el lenguaje literario al cinematográfico. Con esto quiero demostrar que estoy libre de prejuicios. Y ahora valoraré a los Anillos del Poder en 5 apartados diferentes. El primero, el apartado visual. Sin duda es lo que más destaca. Es lo que más destaca, sin duda alguna. Algunas de las panorámicas de la serie son verdaderamente sobrecogedoras, incluso comparadas con grandes blockbusters. Además, ha resultado interesante poder materializar ciertos lugares que solamente había podido imaginar un poco, como son Valinor o Númenor. Aunque la manera de plasmar a los wargos, por ejemplo, no me ha convencido del todo. En general los efectos especiales me parecen de gran nivel, además del vestuario. Si ignoramos, eso sí, errores de heráldica y detalles que, más que con la calidad del vestuario, dice poco de los supuestos expertos consejeros contratados para la serie. También ha sido un acierto, desde mi punto de vista, darle más importancia al maquillaje y las prótesis que a los efectos digitales, ya que para mí los orcos que aparecen en la serie me ayudan más a sentirme dentro de la ambientación, que lo que ocurría, por ejemplo, en la batalla de los 5 ejércitos, donde prácticamente pensaba que estaba viendo una cinemática de la PlayStation 4. La cantidad y variedad de decorados es también digna de admirar, y estoy seguro que ha sido una obra colosal el diseño de todas y cada una de las cosas que aparecen en la serie. Así, por todo ello, creo que esta serie merece una nota de 10 en el apartado visual. En cuanto al apartado sonoro, lo cierto es que la música me ha sorprendido. Teniendo en cuenta lo alto que estaba el listón con la inolvidable banda sonora de Howard Shore, pensaba que todo aquello que fuera diferente no podría estar ni mínimamente a la altura. Sin embargo, no ha sido así. Incluso hay varios temas que me han parecido de una gran calidad, como el que suena cuando los elfos van camino de Valinor, la de Theo al recibir la espada o la canción con la que acaba la temporada, como colofón de la escena más Peter Jackson de toda la serie. En la versión original, la mezcla de las voces y la música me ha parecido acertada, pero sí que he notado en la versión en castellano que las voces resultaban un poco bajas, rozando ese molesto efecto de no escuchar a los personajes hablar, para después recibir a la música tronando terriblemente. Esto hace que muchas veces uno no sepa qué hacer con los mandos, si subir o bajar el volumen. Curiosamente, para mí la peor canción de la serie es la de la cabecera. Comienza prometedora, pero se convierte en algo bastante mediocre. Y es una pena, porque la idea visual de la cabecera me parece acertada e interesante. De hecho, la referencia a la música de los Ainur, a través de las figuras de Chelandi, me pareció fácil de entender, y una especie de homenaje al Silmarillion, que de alguna forma podría entenderse como el libro más cercano a lo que aquí se cuenta. Aunque la verdad me hubiera gustado alguna referencia evidente con las películas, ya que si la idea es crear una franquicia de todo esto, debería haber cierta conexión. Por ejemplo, podría haber existido un pequeño guiño al tema de To the West cuando Galadriel viaja hacia Valinor,
o alguna melodía similar a las películas cuando están en Moria, por ejemplo, tocando o apareciendo un poco el tema que suena cuando se acercan Gandalf y los demás a los salones de Balin. Teniendo en cuenta todo lo anterior, mi nota para el apartado sonoro es de un 8. Pasemos al guión. Y aquí es donde definitivamente este proyecto hace aguas y no hay por dónde cogerlo. Vamos por partes, porque aquí hay mucha tela que cortar. Empecemos con cosas un poco menos cruciales, más de cara a la galería, pero que influyen. Los showrunners deciden hacer una serie súper inclusiva con tema de orientales en Númenor, un elfo de color, con Galadriel como heroína femenina prácticamente intocable, etc. A mí, esto no es que me parezca ni bien ni mal. Es simplemente que no es Tolkien. Y habrá alguien que diga, no, esto es una adaptación, hay que ser amplio de miras. Vamos a ver. No hay que ser inocentes en esta vida. Estos mediocres guionistas han optado por ser inclusivos porque está de moda. Y porque en un delirio de grandeza absolutamente erróneo, han creído que ellos podrían hacer una historia mejor que el profesor Tolkien reescribiendo la movida. Porque claro, es mucho más seguro inventarte tu mierda y luego venderla como el Señor de los Anillos, a ser sincero y decir, mira, son las crónicas de no sé qué, inventado por mí y que no conoce nadie. Dame buenos millones que yo te doy una serie buenísima. Claro, lógicamente eso conlleva un riesgo gigante que solo puede asumir alguien con una seguridad legendaria, valentía y talento a raudales, cosas de las que sin duda carecen estos showrunners. Por ejemplo, el tema del elfo negro lo que hace es restar a un personaje del legendario de Tolkien del que se ha hablado mucho sobre si realmente era negro o no, como es Eol, el elfo oscuro. Su situación era tan peculiar que crear otro elfo de color, o que podría haber sido de color, y que la gente lo vea tan normal, porque tampoco parece que a nadie le parezca raro, simplemente no encaja. Además, si el tema era inclusión y dar papeles importantes a personas de color, ¿por qué el actor de Arondir y el de Halbrand no intercambiaron sus papeles y ya está? Los dos son para mí, desde luego, de lo mejor de esta serie. Y seguro que lo harían bien en el otro papel igualmente. Además, así evitarías una polémica innecesaria, ya que habría un elfo blanco, por así decirlo, y Halbrand, como es del sur, pues encaja perfectamente con una persona de color. Pero no, había que causar conflicto y llamar la atención. ¿Y por qué algunos hobbits son negros y otros no? Siendo una población tan pequeña, ¿no haría generaciones que todos se habrían mezclado? ¿O es que resulta ahora que los hobbits son racistas y no les gusta aliarse con los hobbits de otras razas? ¿Y por qué hay que mostrar a Galadriel como una mujer tan extremadamente fuerte? Pues es que al fin y al cabo el símbolo perfecto creado por Tolkien para mujeres fuertes se llama Eowyn. Y el hecho de crear tantos personajes femeninos fuertes solo lo hace perder fuerza en el contexto general de la historia. Porque ahora ya Eowyn tampoco es para tanto, es una más. Además, con ese cambio de rol y actitud, se devalúa también la propia Galadriel, que para muchos es querida tal y como es. En fin, más allá de estos temas, vamos a llamar delicados, el guión tampoco es bueno como adaptación. Si bien en la trilogía de Peter Jackson se podía comprender la condensación de personajes, como Arwen y Glorfindel en Arwen, y Éomer y Erkenbrand en Éomer, entre otros, aquí no es que haya condensación, es que directamente hay invención ridícula e innecesaria. Todo el tema de los hobbits, a mí como concepto no me desagrada. No me quiero poner súper purista y siempre puedo hacer el ejercicio de reconocer, oye, mira, no había nada escrito del origen de los hobbits, así que venga, vamos a aceptar que la segunda edad, la primera tribu, ya había aparecido y que andaba de un lado a otro, pasando desapercibida. Vale. Pero ¿por qué al principio dicen que si vas lento te quedas atrás y luego dicen que todos ayudan entre ellos? ¿Ha sido algún tipo de evolución de madurez como raza? Porque si es así, está explicado como el culo. En cuanto a Istar, voy a entrar en el juego de estos dos showrunners estúpidos y voy a aceptar que no tiene por qué ser Gandalf. Venga, vale, ok. Vamos a aceptar que podría ser uno de los magos azules, Alatar o Palando, por aquello de que llegaron antes y que se va al este y demás. Vale, en ese caso, ¿qué nexo une a Alatar, por ejemplo, con los hobbits? ¿Por qué los ha conocido? ¿Por qué le dice a Nori toda esa movida del olfato? ¿Es para jugar al despiste? Porque si es así, de nuevo está hecho como el culo. Porque
por jugar al despiste se meten gazapos tremendos, como que la unión de Gandalf y los hobbits es la que debería ser especial, y el hecho de que no tiene sentido de que todos los Istari estén obsesionados con el olfato, yo creo que es evidente, ¿no? Tía, es que me voy hablando y me voy calentando, ¿eh? ¿Y qué me decís de esas brujas sacadas del Dungeons and Dragons? Estaba la nigromante de nivel 18, la paladina de nivel 16 y la clérigo de nivel 14. Lo más anti-Tolkien que he visto. Y además no se sabe a santo de qué está ni nada. Luego tenemos a Galadriel, o la sombra de lo que es Galadriel, porque en lugar de encontrarnos con una elfa ya madura, sabia, experta en combate y en ver el alma de las personas, nos encontramos con una guerrera caprichosa, arrogante, que continuamente está errando en sus decisiones. No me parece mal que Galadriel se presente como una militar, pues durante una época podría haber estado muy activa con incursiones y exploración, pero ¿por qué actúa como un adolescente? ¿Era necesaria su arrogancia injustificada? ¿Y Celeborn? ¿Por qué cuando lo nombran dice que es un molusco o una movida así? Ahora resulta que Celeborn era un inútil en combate. Bueno, realmente como casi todos los personajes masculinos, que son bastante pusilánimes. Elendil, Isildur, Celeborn, Elrond, Celebrimbor. ¿Por qué la serie es tan lenta? ¿Por qué la trama de los enanos y el Mithril la protagonizan Elrond y Durin en lugar de Celebrimbor y Narvi? ¿Por qué se inventan toda esa historia del Silmaril que se quedó en el árbol y del elfo que combatía a un Balrog? Ya que se querían inventar un lore, pues yo qué sé, podrían haber adaptado de manera más creíble. Qué sé yo, por ejemplo, podrían haber usado el tiempo que Maglor caminó enloquecido con el Silmaril en la mano antes de tirarlo al mar, para decir que de camino al mar se encontró con un Balrog y bla bla bla. No sé, algo de conexión con lo que ya existe, un mínimo. ¿Y por qué Arondir abandona un puesto amurallado en un abismo para defenderse en un pueblo de campesinos? ¿Qué sentido militar tiene eso? ¿Y por qué una reina regente de Númenor se digna a salir de su isla para ir a las tierras del sur, a un poblado de mierda, a matar a 4 orcos reventados? ¿Y por qué tanta prisa en hacer los anillos y hacerlos de manera diferente a como se dice en los libros? Que hay tantas y tantas incongruencias y tanta falta de alma en cada diálogo pomposo y vacío que la nota del guión es evidente, un 0. Y ahora pasemos a los actores. Aquí la verdad es que tengo una de cal y otra de arena, porque hay actores que me gustan, como por ejemplo el que hace de Istar, Daniel Weyman, o el que hace de Halbrand, por ejemplo, Charlie Vickers. Tanto Bronwyn como Arondir están interpretados por 2 actores que a mí me parecen de calidad, aunque falta absolutamente química entre ellos. Esto podría ser realmente debido a las carencias del guión más que a la falta de talento de los actores, así que tampoco considero que sea un error completo de ellos. Para mí, por ejemplo, Robert Aramayo, el actor que interpreta a Elrond, ha sido una sorpresa. No me convencía al principio de la serie, pero poco a poco ha terminado siendo de los más convincentes realmente. Y luego a la pobre Morfydd Clark, no sé si simplemente obviarla, porque me resulta difícil saber qué porcentaje de culpa tiene en que su personaje sea tan detestable. El guión no ayuda a nada, la verdad, pero es que algunas cosas de sus caras, de las caras, no entiendo. No sé si es cosa suya o si el director estaba bajo el efecto de los narcóticos o qué. Por otro lado, Joseph Mawle está excelente como Adar y Markella Kevenagh cumple sin pena ni gloria. En cuanto a Max Baldry, que encarna a Isildur, me parece un actor muy flojo para el personaje que tiene. Mucho mejor elección es la de su padre, Elendil, interpretado por Joy Owen, pero que con ciertas estupideces del guión, pues la verdad hace que su carisma se vea bastante comprometido. En definitiva, los actores no son lo peor de esta serie, pero tampoco son una maravilla. Mi nota es de un 6. Y ahora hablemos un poco sobre la dirección y la producción. Lo de los showrunners, para empezar, es de traca. O sea, son 2 auténticos incompetentes que se encuentran con el mayor presupuesto de la historia para hacer una serie. Y esto me suscita varias preguntas. ¿Qué mente privilegiada pensó que era buena idea darles la pasta a estos 2? ¿Es que son mejores vendedores que cineastas? Porque tiene pinta de que si trabajasen para Orange, por ejemplo, te venden una de sus líneas echando hostias cuando hablase con ellos por teléfono. Siempre están poniendo excusas y diciendo lo geniales que son y que Tolkien tiene que readaptarse a los tiempos y otra serie de jodiuras que tampoco merece la pena decir ni comentar.
Y en cuanto a los tres directores, bueno, he visto diferencias que en parte me han gustado y en parte no. Por ejemplo, la escena de Bayona, del combate entre el orco, Bronwyn y Theo, guardaba todo ese espíritu del terror clásico de Bayona que resulta interesante. De hecho, creo que es el combate con más tensión de la serie, realmente. Pero si comparamos ese combate con los de Wayne Jeep, repletos de slow-mo, como si no hubiera mañana, y efectismo al más puro estilo de la casa de las dagas voladoras y todo ese rollo, pues yo la verdad me quedo con el primero, ¿eh? Me quedo con un combate metido en una taberna entre un orco y dos personas normales. No hay tantos saltos imposibles ni chorreones de slow-mo, pero transmite algo. Lo de Wayne Jeep y el slow-mo es una obsesión enfermiza. Es que ya lo usa hasta en escenas que no vienen al caso, como Isildur mirando al mar apoyado en el borde de babor de un barco, sin más. Y luego en cuanto a Charlotte Braston, pues me falta un poco de información. No hace nada especial en sus dos capítulos, tampoco nada brillante. Es la encargada del capítulo de la pelea, que es entretenido pero que tiene muchas absurdeces, y del siguiente, en el que no pasa nada y nos enteramos de que Celeborn es un molusco. Pues no sé, yo creo que la labor conjunta de estos tipos es de un 5. Por tanto, si hacemos la media, nos sale un 5,8. Visitando ahora Final Fantasy, veo que la nota media de los usuarios es de 5,9. Vamos, que no voy muy desencaminado respecto a lo que piensa la mayoría, que es mediocre. Y algunos dirán que no es malo, que casi un 6 no está mal. Y es cierto, pero es que esta serie no está pensada para un 6. A lo mejor lo que voy a decir está un poco manido, pero es la verdad. Resulta que Amazon se gasta una millonada en una producción mediocre que tendrá trascendencia residual en el arte, mientras que niños se mueren de hambre y enfermedades en el tercer mundo. Con todo ese dinero tirado a la basura se podría haber hecho algo mejor por el mundo. Pensémoslo un poco. ¿Era necesario todo esto? Pues yo la verdad no lo creo.